Señor Gobernador del Departamento del Norte de Santander, doctor William Villamizar Laguado. Señor Alcalde de Pamplona, doctor Ronald Mauricio Contreras. Señor Rector de la Universidad de Pamplona, doctor Helio Daniel Serrano. Señor Procurador Delegado para las entidades descentralizadas, doctor Carlos Augusto Mesa. Señores alcaldes, señores concejales, señores personeros, señores diputados, funcionarios y alumnos de la Universidad de Pamplona, señoras y señores, para la Procuraduría y señores docentes de la Universidad de Pamplona. Para la Procuraduría resulta muy importante este acto. Primero, porque se trata de encontrarnos con las autoridades de las entidades territoriales. Y ustedes bien saben que en nuestro ordenamiento jurídico y político, las autoridades territoriales y los municipios y los departamentos mejor están en la base de la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento político. La fortaleza de las instituciones políticas en nuestro país pues tiene relación directa con la fortaleza de las autoridades y de las instituciones territoriales. Y es muy importante lograr precisamente socializar con ustedes la experiencia que la Procuraduría General de la Nación tiene respecto a las autoridades territoriales. A la Procuraduría históricamente se le ha identificado exclusivamente con su función disciplinaria, que es importante, claro, pero no es la más importante de las funciones que constitucionalmente tiene la Procuraduría. Porque la Procuraduría, como lo decía el doctor Mesa, tiene una función que consiste precisamente en recordar el deber, en advertir, en recordarle a la autoridad antes de que ella tome una decisión administrativa, diseñe una política pública, advertir, recordar sus deberes, recordar cómo se deben proteger los derechos de los ciudadanos, insistir, reducir los riesgos en que se pueda incurrir. Estamos anticipando la violación de derechos, porque en la elaboración de las políticas públicas, pues está comprometido que, entre otras cosas, los derechos de los ciudadanos. El fracaso en una política pública implica una afectación directa a los derechos sociales, políticos y económicos de los ciudadanos, en materia de infraestructura, en materia de educación,
en materia de salud, en materia de obras públicas. Y después de construida una política pública, después de tomada una decisión administrativa, pues ya han afectado los derechos de los ciudadanos. Y después de afectado los derechos, pues es muy difícil restablecerlos, casi que imposible restablecerlos cuando se comete un acto de corrupción, por ejemplo. Después sí podrán venir las sanciones disciplinarias, pero eso tiene efectos en la persona en que incurrió en la conducta, pero la afectación a los derechos queda concretada y queda consolidada. Pero no solamente eso, no solamente en temas de corrupción. Como decía el doctor Mesa, hoy en día ejercer la gerencia pública, ejercer la función administrativa, fungiendo como alcalde o como gobernador o como personero o como concejal o como diputado, pues no es sencilla. A veces la pluralidad de normas, que parece una telaraña, hace con harta frecuencia incurrir en errores. Y esa es una de las razones también que justifican la actuación nuestra en materia preventiva. Hay un viejo adagio popular que lo traduce todo: la sabiduría popular es sabiduría. Como dirían nuestras abuelas, mijito, es mejor prevenir que curar. Y esa es la función nuestra. Porque en el ejercicio de la función preventiva, en el ejercicio de la función disciplinaria, en el ejercicio de nuestras funciones en materia de intervención penal, pues hemos encontrado con harta frecuencia cuáles son las conductas en que incurren con más frecuencia los funcionarios territoriales. Y precisamente estamos nosotros, al iniciar ustedes su gestión, al iniciar ustedes su gerencia en las entidades territoriales, estamos advirtiéndoles. ¿Qué le conoce? ¿No? ¿Se va a quedar ahí? No. Estamos advirtiéndoles para que no vayan después a verse envueltos en actuaciones disciplinarias. Y como les dije, las advertencias o la experiencia nos ha permitido construir este documento que nosotros vamos a entregarles. Ya el doctor Mesa ha explicado de qué forma se los haremos llegar, pero se llaman 100 y más advertencias. Pero aquí les confieso algo, que nosotros colocamos el título, el nombre del documento antes de escribirlo. Eso es un error, pero ya habíamos colocado el título, el nombre, y al terminar la investigación nos salieron 240 advertencias. Entonces el título es muy bonito, pero realmente tenemos muchas más advertencias. Y como les decía, advertencias que nosotros las hemos encontrado después de nuestras ejercicios, de nuestras funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial. En los 7 años y medio que llevamos en la gestión, hemos sancionado a cerca de 1.500 alcaldes.
y me puede esto, la anterior, 1.504 alcaldes, 1.048 concejales, 82 gobernadores, 22 diputados. Son los datos de junio del 2015. Y el norte de Santander, 51 alcaldes, 54 alcaldes, ¿y cuántos concejales? Y 10 concejales. Bueno, pero la Procuraduría ha encontrado que un alto número de esas sanciones no son exclusivamente por razones que tienen que ver con la corrupción. Cerca del 60% pues son razones de corrupción, pero el 40% por falta de conocimiento de los deberes que se deben cumplir. Entonces es menester hacer un esfuerzo por parte de las autoridades, por parte del Estado, para calificar a los funcionarios públicos, para advertirles, para señalarles los riesgos. Así como en una carretera uno sabe en dónde hay más peligro, porque habitualmente ahí hay accidentes de tránsito, pues igualmente es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra función disciplinaria, pero también en nuestra función preventiva y en nuestra función de intervención judicial. Sabemos cada advertencia que ustedes encontrarán. Yo me reduciré a las advertencias, dijéramos, más generales, que tienen que ver con los principios generales, pero a partir de allí hemos construido, o hemos encontrado mejor, muchas de las, ese género de conductas que estamos señalando, diciéndole, cuidado, usted podría eventualmente incurrir. Decíamos que son de varias fuentes, hemos logrado construir varias fuentes. Primero, nuestras funciones, ya les dije, disciplinarias, preventivas, de intervención judicial. Más de 85.000 procesos disciplinarios hoy cursan en la Procuraduría. Entonces comprenderán que tenemos como saber, los señores alcaldes, los señores concejales, los señores diputados, los señores personeros, qué es lo que más frecuentemente incurre, cuáles son los errores más frecuentes. Pero no solamente por ello es que la Procuraduría tiene, en ejercicio de sus funciones constitucionales, memoria, el registro, acciones que se imponen por razones penales, por razones disciplinarias, por razones fiscales en que se puedan incurrir. Entonces tenemos una muy buena información. Pero no solamente ello, el Ministerio de Hacienda igualmente nos provee información sobre temas que tienen que ver en materia de hacienda pública, en materia de ejecución presupuestal. Entonces, es una importante suma de experiencia. Aquí lo que nosotros estamos es socializando la experiencia que tenemos en orden al ejercicio de la gerencia pública, porque no se nos puede olvidar algo: el ciudadano tiene el derecho a ser bien gobernados y los funcionarios públicos tenemos la obligación de cumplir con nuestro deber. Es así de claro, y lo que nosotros queremos es ser compañeros de viaje, compañeros de ruta, tratando precisamente de decir, mire, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con aquello. Y por eso a la Procuraduría se le debe generar confianza en esta materia, desde luego que no mucha.
no mucho, porque desde luego también cuando nos corresponde actuar, pues nos toca actuar. Cuando nos corresponde sancionar, pues nos corresponde sancionar. Las fuentes de la Procuraduría, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Comunicaciones, Departamento de Administración de Riesgo de la Policía Nacional, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y otra reflexión muy rápida antes de entrar con las advertencias, pero dejen ahí el acetato. La función preventiva nuestra. Yo quiero insistir mucho en la función preventiva para que ustedes acudan con tranquilidad a ella. No saben los beneficios que tiene la administración, claro, y la ciudadanía, por supuesto. La función preventiva permite a la Procuraduría estar presente en numerosos escenarios de la función pública, en todos los escenarios de la función pública. Con mucha frecuencia al procurador se le critica por muchas cosas, pero entre otras, por decir, es que usted ¿por qué se mete en todo? Me meto porque me toca meterme. Me meto porque la Constitución señala unas funciones y debo cumplir las funciones. Me meto no por capricho, yo quisiera no meterme, quisiera no tener problemas, quisiera estar en una especie de vida contemplativa, pero no. Las funciones constitucionales del procurador. Mírenlo, el artículo 277 hizo que la Constitución del 91 fortaleció, le dio más dientes a la Procuraduría. Quienes critican al procurador por meterse en todo están pensando con la mentalidad de la Constitución del 86. Y a mí que me señalan como de vivir en la Constitución del 86, pero se equivocan. Quienes dicen es que la Procuraduría se mete en todo, piensan en un ministerio público tal como lo señalaba la Constitución del 86. Recuerdan que se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. La Constitución del 91 quiso precisamente que el procurador fuera quien promoviera, quien protegiera y quien hiciera efectivos los derechos humanos. Entonces, nos corresponde evaluar también las políticas públicas, evaluar las políticas públicas. Y con frecuencia nosotros evaluamos las políticas públicas y señalamos precisamente los hierros y señalamos precisamente las vulnerabilidades, no para mortificar a nadie, y hacemos las advertencias como consecuencia de esa evaluación de las políticas públicas, no para mortificar a nadie, sino para cumplir nuestros deberes, para garantizar derechos de los ciudadanos. Y esa garantía de derechos está precisamente dada en la condición de una Procuraduría que es quien promueve, quien protege, quien hace efectivo, pero quien es el representante de la sociedad, el representante, la voz de la sociedad. El Ministerio Público es el Ministerio del Pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Es así, esas son las competencias, no es capricho, no es que el procurador quiera meterse en todo, que la Procuraduría quiera meterse en todo, es que debe meterse en todo, es que tiene que meterse en todo, es que son sus funciones constitucionales. Y por eso ustedes observan que en temas, por ejemplo, de familia, de niñez, de adolescencia, la ley le señala unas funciones, la ley le otorga unas funciones, unas competencias, en orden a defender a privilegiar los derechos de los niños y a proteger la célula familiar. Ah, no, es que son las convicciones políticas y religiosas del procurador. Ignorantes, vayan, yo me comprometo a hacerles un estudio, un curso remedial para que estudien lo que es la Constitución, lo que son las competencias del procurador. Y en temas ambientales,
en temas agrarios y ambientales. La Procuraduría tiene una Procuraduría delegada, la ley crea unas Procuradurías delegadas en materia de familia y en materia ambiental y agraria, pues igualmente. Entonces no es capricho de la Procuraduría estar ahí. Y en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de pensiones, igualmente. Cuando la Procuraduría ejerce la función, evalúa las políticas públicas, es que ello corresponde precisamente a esa función de ser el representante de la sociedad. Ya esa competencia se la otorga la Constitución. Y no solamente representante de la sociedad, sino promotor, defensor y hacer efectivos los derechos humanos. Entonces cuando hoy todos los colombianos nos da pavor enfermarnos, porque sabemos que corre el riesgo nuestra vida, la famoso paseo de la muerte, que llega a una IPS y no lo reciben, y va a otro y no lo reciben, y si lo reciben no lo ese tema. Y a la Procuraduría permanentemente están acudiendo los usuarios del servicio de la seguridad social para poner estas quejas. ¿Y qué le corresponde hacer a la Procuraduría? Actuar. Entonces, en materia de familia, en materia ambiental y agraria, en materia de seguridad social, en materia de todas las gestiones y las políticas territoriales, en fin, y en materia electoral, y en materia de la gestión en la actividad judicial para defender las garantías procesales, para defender el debido proceso, para defender el patrimonio público, para defender los derechos colectivos. Eso, la Constitución le dijo: señor procurador, usted tiene esas competencias. Ahí está en el artículo 277. Y para cumplir esa misión, cuestione la función preventiva y esta función de acompañamiento, para lograr igualmente decirle a las autoridades, advertirlos antes de actuar, antes de tomar una decisión, antes de elaborar una política pública, y ya elaborada la política pública, evaluar para lograr la efectividad de los derechos, para lograr que la política pública se cumpla, para lograr el reconocimiento y la protección de derechos. Pero muchas veces a la autoridad no le gusta que la controlen. Pues de malas, sí. Hoy no existe ordenamiento sin control, no. Eso era en otras épocas. A mí que me dicen que vivo en los siglos pasados, pero los que viven en los siglos pasados es otro, porque no quieren el control y se molestan cuando se advierte. La Procuraduría advierte y advierte casi que todos los días sobre temas esenciales en materia de protección de derechos. Bueno, pero pasemos a otro punto, pero si no me quedo en eso, que ese tema me gusta y termino yo hablando del proceso de paz y no voy a hablar hoy. Bueno, les dije, señores alcaldes, señores funcionarios públicos y señores alumnos, las 100 y más advertencias, La número 1, no, voy despacio, pero ustedes no vayan tan rápido. Les dije que aquí voy a hablar de 10, máximo 10 advertencias, que son los principios generales. Pero ahí tenemos de temas bien disímiles y de conductas bien diferentes en materia presupuestal, en materia de pública, en materia de laboral, en materia de... ¿Qué otras materias, Carlos? Recuerden todas las materias que tiene las 100 y más advertencias. Los temas de planeación territorial, seguridad ciudadana, habitante de calle, todo el tema de gestión financiera y presupuestal, recursos humanos, señor procurador. Bueno, la primera advertencia: los actos humanos como servidor público tienen una valoración ética. Antes de actuar, atienda los principios y valores.
servir a la comunidad, promover la prosperidad general, no solo la personal, facilitar la participación de todos, proteger todas las personas en su vida, en su honra, en sus bienes y en sus creencias. Eso es un principio que es elemental, que es de sentido común, que todo funcionario público, que toda persona que actúe en la vida pública debería tener claro, y casi que sería una perogrupación de este tema, pero yo sé que es un principio tan pues voy a detenerme un segundo en él. Servir a la comunidad, y me detengo solamente en ese. Ejercer la autoridad es servir a. Esa es la razón de ser, esa es la justificación no solo ética y moral, sino constitucional de la autoridad. Ejercer la autoridad es servir a, no servirse de. Servir al interés general. Servir al bien común. En última, servir, a mí me nombran para ser un servidor de los ciudadanos, del bien común, no para servirme de ella, para enriquecerme, no para servirme de ella, para satisfacer las apetencias, las aspiraciones individuales o personales, no para beneficiar a un sector o a un grupo. Yo veo en muchos de ustedes algunas sonrisas, como decir, sí, pero eso no se cumple, eso está un problema de arqueología institucional, eso está en los museos. De acuerdo, pero precisamente por olvidado lo recuerdo, porque si se quiere relegitimar, darle dignidad y respeto y decencia al ejercicio de lo público, no se puede realizar una actuación pública a espaldas o desconociendo ese principio. Hoy en día, desafortunadamente, se piensa que la mejor forma de enriquecerse es rápido y muy rápido, es ejercer la función pública, es tener competencias públicas. Y si hay algo que es grave, mucho más grave que el tema de la violencia, es este tema, el tema de la corrupción. Si hay algo que desprestigia, que deslegitima al ejercicio de lo público, es precisamente eso, y por eso es que la gente, el ciudadano común y corriente, cada vez cree menos en sus instituciones. Si le creemos a esas encuestas que cada 2 o 3 meses aparecen sobre la institucionalidad, uno encuentra que todas las instituciones públicas tienen altísimas márgenes de desfavorabilidad. Oscilan entre el 60 y el 70% la desfavorabilidad de las instituciones, de las que gobiernan, de las que administran, de las que juzgan, de las que ejercemos el control. De las pocas autoridades que tienen prestigio, que tienen favorabilidad, a pesar de sus problemas internos, son el ejército y la policía. Pero el resto, todas las instituciones públicas, la sociedad, la opinión pública, no cree en ellas. ¿Y por qué no cree en ellas? Por 2 razones, por muchas, pero por 2 razones que pesan. Una, la corrupción, porque la gente, desde luego, estoy exagerando un poquito, yo soy un poquito exagerado, pero mi experiencia como docente, porque mi vocación es la docencia, yo llevo 30 años de profesor y estoy en comisión de servicios en la función pública,
pero mi vocación es la docencia. Pero yo sé que a veces uno toca exagerar un poquito para lograr transmitir una idea y para que quede clara. Les decía que uno de los grandes fardos, de los grandes lastres que tiene la función pública es precisamente, primero, la corrupción. La gente común y corriente, la que paga impuestos y la que se va a morir en los paseos de la muerte cuando acude a la seguridad social, esa gente cree, tiene la percepción de que detrás de cada decisión hay un interés, de que detrás de cada decisión hay un interés. Pero luego, dije, estoy exagerando, pero esa es la percepción que tiene la opinión. No nos digamos mentiras, por eso es que no creen en lo público, porque creen que detrás de cada actuación administrativa, detrás de cada decisión judicial, detrás de cada elaboración legislativa, hay un interés que se está protegiendo. Hay un interés particular que se está gestionando. Entonces eso deslegitima la función. Y segundo fardo, segundo lastre, segundo peso que tiene lo público, el desprestigio de lo público, la ineficiencia. El fracaso que con frecuencia se tiene en la ejecución de las políticas públicas. Y desde luego ambas tienen vasos comunicantes, porque muchas veces hay ineficiencia porque hay corrupción. Desde luego no se logra terminar esta carretera porque se robaron parte del presupuesto que está destinado para ella, en fin. Entonces, primero que todo, este principio es fundamental y es esencial. Y precisamente de ahí la necesidad de la existencia de los controles para lograr que el ejercicio de la función pública se adecúe a nuestros deberes como funcionarios públicos. Yo les dije un principio que es esencial. La ciudadanía tiene el derecho a ser bien gobernados. Y los funcionarios públicos tenemos el deber de gobernar bien. Tenemos el deber de cumplir nuestras obligaciones. Pasemos al segundo, porque me he prolongado excesivamente en los preámbulos. Segundo principio, cuidado, señores alcaldes, señores funcionarios públicos, señores alumnos, que ustedes seguramente algún día lo van a hacer. Y muy pronto, porque aquí ya veo que algunos están ya terminando sus estudios. Cuidado, el principio de la responsabilidad jurídica. Aquí simplemente es una norma constitucional. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Solo les es permitido hacer lo que la ley les manda. Muchos quienes por primera vez acceden a la función pública muchas veces no tienen claro este principio, que es un principio que técnicamente se denomina el principio de legalidad, pero en la práctica, ¿qué es? Yo como funcionario no puedo hacer lo que se me venga en gana. Yo tengo unas funciones que cumplir, unos deberes que cumplir. Y esos deberes están consignados en la Constitución, y están consignados en la ley. Entonces yo no puedo actuar de manera caprichosa. Yo no puedo decir, me levanto esta mañana y digo yo, voy a hacer tal cosa. Lo puedo hacer si me lo permiten. Yo tengo unas limitaciones, unas reglas,
Y precisamente de manera disciplinaria, o la disciplina consiste precisamente en saber si usted cumplió el deber o no. ¿Y el deber dónde está? En la Constitución, en la ley y en los reglamentos. Y a mí me corresponde sancionarlos cuando ustedes incumplen el deber. Así de elemental, mi querido Watson. Así de elemental. Yo aquí les voy a contar una anécdota. Bueno, solo les es permitido hacer lo que la ley les manda. Les voy a contar una anécdota para que entiendan mejor esto. Simplemente es una estrategia pedagógica. El caso, la historia de un alcalde de mi departamento, de Santander. Él era alcalde de profesión. En la época en que se nombraban los alcaldes. Yo recuerdo que él fue alcalde de Zapatoca, de Puerto Wilches, de Matanza, como de San Vicente, de Betulia. Un hombre muy sabio, tenía la sabiduría popular. La sabiduría popular. Era un autodidacta. Y tenía un humor medio sardónico. Se llamaba don Pedro Elías Ardila. Ya murió. Yo recuerdo, allá en Bucaramanga, como en todas las ciudades de provincia, ahora ya no, ya ahora es muy grande. Entonces, pues hace muchos años, ciudad pequeña, en las ciudades pequeñas existen tertuliaderos, cafés, donde uno va y se entera de todo. Se entera de quién va a ser el nuevo gobernador, de quién va a ser el nuevo alcalde, de quién va a ser el senador, de quién está robando, de quién va a robar, de a quién le están poniendo los cachos, a quién se los van a poner. Se entera uno de todo. Y hay desde luego temas frívolos como esos, pero hay temas interesantes, y temas interesantes. Yo recuerdo el año 91, yo iba mucho a esa tertulia en Bucaramanga, en un café que se llamaba La Ibaguereña. Quienes conocen a Bucaramanga, quedaba ahí en la 30 y en la 15, en la 16, entre 35 y 37. Bueno, allá yo salía del tribunal, yo era magistrado, salía del tribunal, en la tarde pasaba un momento, me enteraba de lo que estaba aconteciendo y seguía para la casa. Algunos, allá ya habían personas de las más disímiles, dijéramos, extracciones políticas, sociales, de todo orden. Incluso al terminar esas tertulias, unos salíamos para misa y otros salían para la logia. Entonces, en esa época se estaba hablando, el año 91, se estaba hablando si era necesario una constituyente o no, como ahora, si era necesario una constituyente o no, y que sí, y que no, y las conveniencias y los riesgos. Si decías que el doctor Pedro Elías Ardila dijo, yo tengo mi propia constitución, mi propio proyecto de constitución. Y le preguntaron, y cuéntenos, Pedro Elías. Dijo, no, yo a ustedes no le doy la primicia. Eso aparece en una columna del diario El Espectador. Yo no sé si ese diario todavía existe. Una columna que se llama Hágase Oír, de don Manuel Dresner, creo. Allá se va a publicar mi proyecto de constitución el próximo domingo. Perfecto, el próximo domingo amanecimos y compramos el periódico a ver si salía la constitución de Pedro Elías Ardila. Y decía, la constitución de Pedro Elías Ardila, artículo primero, el que manda, manda. Artículo segundo, el que la hace, la paga. Artículo tercero, lo demás es jurisprudencia. Pues yo no quiero que ustedes tengan esa constitución. Esa constitución de don Pedro Elías Ardila no es la que está vigente.
los alcaldes, y los gobernadores, y los concejales, y los diputados, todos, y el procurador, y los procuradores, y el presidente, y los ministros, tenemos competencias, tenemos funciones, no podemos hacer el capricho nuestro en el ejercicio de la función pública, porque si hacemos y ejercemos caprichosamente la función, eso tiene consecuencias, siempre hay un debido proceso y un derecho a la defensa en las actuaciones administrativas que no podemos desconocer. Hay garantías que están consignadas en la Constitución, que están consignadas en la ley, que están consignadas en las actuaciones administrativas, que no pueden desconocerse. Así, quien vaya a ser el beneficiario sea una persona muy próxima a la autoridad, pero uno no puede poner el servicio, la autoridad, a funciones particulares, sino al interés general. Y la ley le señala cómo uno puede proferir la decisión, cómo uno ejerce la autoridad. Pero de la única forma que no la puede ejercer es precisamente de manera caprichosa. Porque si no pasa, eso sí, lo que pasaba en la Constitución de don Pedro Elías Ardila, que el que la hace la paga.